presentar. Muy bien, ¿y cuáles son los supuestos o las hipótesis del modelo de Hessel-Ohlin? Bueno, pues tenemos dos países que producen dos bienes, alimentos y tela, y dos factores productivos, capital de trabajo. Primera diferencia con el modelo de Ricardo. En el modelo de Ricardo solamente se utilizaba el trabajo. Punto 2. Las tecnologías son idénticas en los dos países. Otra diferencia con el modelo de Ricardo. El modelo de Ricardo decía que los países eran distintos porque tenían tecnologías distintas y por tanto tenían costes de producción distintos. Punto 3. Las tecnologías presentan rendimientos constantes a escala. Esto no es que nos da igual, pero lo que vamos a obtener es una frontera de procesos de producción que es una línea que se quiebra, ¿no? Los factores son móviles entre países, es decir, sea dentro del país, dentro de los sectores, pero no se pueden desplazar entre países. Competencia perfecta, mismas preferencias y los dos países producen los dos bienes. Bueno, muy bien, tenemos que introducir dos conceptos, la intensidad factorial y la abundancia factorial. Como tenéis aquí, los bienes difieren en sus requerimientos de factores productivos, es decir, cuánto necesita un bien de capital y de trabajo comparado con el otro bien, ¿vale? Un bien necesitará una mayor cantidad de trabajo sobre capital para la producción y eso hará que ese bien sea intensivo en trabajo y entonces el otro bien será intensivo en capital. Y el segundo concepto es la abundancia factorial o la abundancia relativa del factor de los países, ¿no? Abundancia factorial en los países. Y es lo que hace que los países sean distintos y luego puedan comerciar. Y es el hecho de que la dotación de trabajo sobre capital en un país va a ser distinta de la dotación de trabajo sobre capital en otro país, ¿vale? Muy bien, aquí tenemos el concepto de eh, intensidad factorial. Muy bien, aquí estas A, Ks y estas L son los requerimientos unitarios, ¿vale? Para producir alimentos y tela, es decir, cuánto capital necesito para producir alimentos, cuánta tela necesito para producir alimentos, esto sería cuánto trabajo necesito para producir alimentos y esto sería pues cuánto trabajo necesito para producir una unidad de tela. Es lo que antes en Ricardo llevamos A, ¿vale? Aquí lo hemos cambiado, le llamamos K. Bueno, ¿cómo sabemos que un producto es intensivo en capital o en trabajo? Pues nada, cogemos los requerimientos, da igual que pongáis en el numerador, lo dividís por el otro y lo comparáis entre ambos bienes. Y en este caso, si es esto lo que obtenemos, pues esto nos está diciendo que la tela es intensiva en capital y los elementos son intensivos en trabajo. Así de fácil. Muy bien. ¿Y cuál es el concepto de abundancia factorial? Bueno, pues yo ahora cojo la K y la L y la divido para España y para Francia y comparo. Esta es la dotación de capital dividido por la dotación de trabajo en España. Si supongamos que tenemos esto, bueno, pues esto lo que nos está diciendo es que Francia es abundante en capital y España va a ser abundante en trabajo, ¿vale? El criterio económico es que se puede comparar con salarios y renta del capital. La W es el salario y R es el rendimiento del capital. Bueno, pues también se puede comparar de la misma manera. Bueno, aquí no me voy a enrollar por la razón de que esto está exactamente en un problema, ¿vale? Es el problema 1 de la práctica 3. Entonces lo podéis mirar con más detalle ahí. Aquí tenéis explicado cómo se derivan las cosas, pero vamos, yo en el problema lo expliqué bastante bien, creo. Muy bien, vamos a introducir una diferencia y es que la frontera de procesos de producción sin sustitución de factores, que es la que hemos visto, la que me he saltado rápido, era una línea quebrada, ¿vale? Si ahora permitimos una frontera de procesos de producción con sustitución de factores, entonces lo que tenemos es una línea curva de este tipo, ¿vale? Muy bien. ¿Y dónde
situar la economía si tenemos una frontera de posibilidades de producción eh, curva, ¿no? Convexa, cóncava, perdón, como lo hemos visto en la gráfica anterior. Bueno, pues de nuevo, en el punto tangente entre una recta isovalor y la frontera de posibilidades de producción, ¿vale? Que es el punto Q. Fijaros que en este punto Q yo obtengo la línea negra esta oscura y su pendiente es justamente la ratio de precios. En el numerador de nuevo tenemos el bien que tenemos en este eje y en el denominador tenemos el precio que tenemos en el otro eje, ¿vale? Bueno, aquí tenemos unos resultados, unos efectos del modelo Hesser-Ohlin. Voy a empezar por el último. Bueno, por el último no. Voy a empezar por el tercero, que es el teorema de Hesser-Ohlin, que es el resultado. Vale, pues cada país tiene ventaja comparativa en la industria que utiliza intensivamente el factor abundante en el mismo. Claro, si tenemos España y Francia, España es abundante en capital, pues y España es abundante en trabajo, pues España va a tener ventaja comparativa en la producción del bien que sea intensivo en trabajo y Francia va a tener ventaja comparativa en la producción del bien que sea intensivo en capital. Fácil. Bueno, tenéis ahí también el efecto Stolper-Samuelson. Eso también está explicado en el ejercicio 1 o 2 de la práctica 2. Y tienes ahí que un incremento en el precio de un bien hace que aumente la retribución del factor utilizado intensivamente en su producción y que se reduzca la del otro. ¿Y eso por qué es? Porque si aumentamos el precio de un bien relativo al otro, eso hace que queramos producir más de ese bien y menos del otro y por tanto queramos contratar a más trabajadores si estamos hablando del producto que es intensivo en trabajo, ¿no? Por ejemplo. Efecto Rybczynski, que nunca soy capaz de pronunciarlo bien y menos escribirlo. Un incremento en la dotación de un factor incrementa la producción del bien que lo utiliza intensivamente y reduce la producción del otro bien. Bueno, esto lo vais a ver mejor en el problema que os comento de la práctica 2. Y luego tenéis el teorema de igualación de los precios de los factores, que el comercio internacional lleva a la igualación de los precios relativos de los factores productivos siempre que se igualen los precios de los bienes y no hay especialización productiva completa. Es decir, si los dos países con comercio internacional producen los dos bienes, lo que vamos a observar es que si hay una convergencia en precios, como los salarios y las rentas de capital son una función de los precios, lo que vamos a observar es que el salario relativo o los precios relativos de los factores, es decir, del trabajo y del capital, también van a converger. Bueno, entonces el modelo Hesser-Ohlin lo que nos dice es que cada país va a tender a exportar el bien en el que tiene ventaja comparativa, es decir, el bien que es intensivo en el factor en el que el país presenta abundancia relativa. Pero bueno, hay que mencionar la paradoja de Leontief, que básicamente lo que viene a decir es que se observó con datos de los 50 en Estados Unidos que realmente Estados Unidos estaba exportando más bienes intensivos en trabajo que en capital, ¿no? Cuando se suponía que Estados Unidos era abundante en capital. Bueno, pues luego después ha habido una serie de estudios que han demostrado que bueno que había algunos errores de medida y que bueno que cuando uno considera el capital humano lo quitamos del trabajo, lo ponemos en el capital humano, pues también los resultados